y vamos a retomar algunos aspectos relacionados con esto. Si me permiten, por favor. Aquí está. Entonces, entonces, ayer les estaba comentando que de acuerdo con esta pantalla que les voy a compartir, estábamos viendo la cuestión de los sujetos de acuerdo con el artículo 3º de la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, la primera cuestión que veíamos era el concepto de servidor público. Esto es una cuestión muy particular del sistema jurídico mexicano, de que a pesar de que en la Constitución, en el título 4, existe un concepto de servidor público, bueno, pues tenemos que en las leyes secundarias se establecen nuevos alcances o alcances diversos de lo que podríamos entender por servidores públicos, a pesar de que, insisto, es una materia que ya está en el título 4. De lo que se debe entender por servidor público. El artículo 108 de la Constitución Federal dice: para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En este título 4 se prevén responsabilidades administrativas, las responsabilidades políticas, penales y lo relativo a las civiles. Y bueno, pues aquí en nuestro Ley General de materia de delitos electorales, pues tienen ustedes el concepto y que alude, ya les había comentado el día de ayer, a organismos a los que la Constitución o constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía. Ya vimos que no son los únicos, la autonomía a los órganos no solamente se otorga constitucionalmente, sino hay otros órganos a los que se les otorga legalmente, que es el caso, por ejemplo, de las universidades. Y entonces, pues bueno, como ustedes recordarán, el tema en la llamada estafa maestra, pues fue que precisamente se estableció un sistema, aparentemente, que a través del cual, por medio de instituciones de educación superior, se estaban destinando recursos a las campañas electorales, lo que claramente constituye un delito en términos de esta ley. Y bueno, pues aquí había un problema de tipicidad en cuanto al sujeto activo. Podrá ser otro delito, no sé, peculado, en fin, de alguna otra situación, pero ya en función de lo que se prevé en este artículo 3º, si la autonomía está dada por ley, pues ya hay un problema de tipicidad. Entonces, pues bueno, esta cuestión. Luego está otro caso, que es el de los funcionarios electorales,
quienes en los términos de la legislación electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales. Es decir, allí tenemos, desde luego, el Instituto Nacional Electoral, quienes desempeñan alguna función en el propio instituto, pues digo, como se sabe, de acuerdo con la estructura anterior, que es la que finalmente rige a partir de la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, es el texto que tal y como lo conocíamos antes de esta reforma, de marzo del presente año, que finalmente no prosperó porque resultó invalidada. Y entonces, pues bueno, están estas autoridades administrativas, y desde luego también podríamos incluir a otro tipo de autoridades. Podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de los tribunales electorales que no realizan funciones de preparación, organización o registrales, pero pues finalmente tienen una incidencia en la materia electoral. Los funcionarios partidistas, es decir, los dirigentes de los partidos políticos, de las coaliciones y de las agrupaciones políticas y sus representantes ante los órganos electorales, así como los responsables de las finanzas de los partidos, coaliciones o candidatos en los términos de la legislación electoral. Es decir, los partidos políticos, los nacionales, los estatales, 7 nacionales y arriba de 70 y tantos, en el caso de los nacionales, digo de los locales, tienen dirigencias nacionales, estatales, municipales, si son estatales nada más, estatales y municipales, o si subsisten en la Ciudad de México, bueno, serían de las alcaldías, esas demarcaciones, de las coaliciones. Las coaliciones también, de acuerdo con su convenio por el cual se constituye la coalición, tienen órganos directivos, es decir, órganos de la coalición que funcionarán en tanto dure la coalición, que es fundamentalmente desde que inicia el proceso electoral hasta que se realizan las asignaciones, el otorgamiento de las constancias, en ese momento la declaración de validez de los resultados y bueno, ahí concluirían las coaliciones. También tienen órganos directivos de las agrupaciones políticas nacionales, que son una suerte de protopartidos, también tienen dirigencias, y los partidos políticos tienen representantes ante los órganos electorales. Están sus representaciones ante el Consejo General del INE, los consejos generales de los institutos electorales locales, en los consejos locales y distritales, o bien las juntas, más bien las comisiones nacional, locales y distritales de vigilancia, entre otros organismos. También tienen sus representaciones cuando presentan los medios de impugnación. Desde luego los partidos políticos, en términos de la Ley General de Partidos Políticos, tienen responsables del manejo de sus finanzas, es decir, el financiamiento público y privado que reciben los propios partidos políticos, inclusive por rendimientos financieros, y que también se encargan de presentar los informes de actividades ordinarias o de campaña y de precampaña, como igualmente ocurre respecto de las coaliciones y las candidaturas en términos de lo dispuesto en la legislación electoral. Los candidatos, las candidatas, que son aquellas personas que obtienen su registro como tales ante la autoridad competente, ya sea una candidatura a la presidencia de la República,
a senaduría, diputación, algún ayuntamiento municipal, legislatura local, gubernatura, jefatura de gobierno o alcaldías de la Ciudad de México. Entonces, tienen que tienen ese registro. Los precandidatos, es decir, las personas que una vez que dejan de ser aspirantes porque obtienen la posibilidad de participar en la contienda interna del partido o las llamadas elecciones primarias, son estos sujetos. Vean ustedes cómo finalmente yo les estoy dando referencias que tienen que ver con categorías que están reconocidas en la Ley General de Partidos Políticos, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y son respecto de las actividades que realizan todos estos sujetos. Aquí se dice es el ciudadano que pretende ser postulado como partido, como candidato a algún cargo de elección popular y que ha cumplido con los requisitos que se exigen en la legislación electoral, ya sea de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o el Código Electoral o la legislación electoral de la entidad federativa de que se trata. Y los organizadores de actos de campaña, las personas que dirijan, coordinen, instrumenten o participen en la organización de reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en que las personas candidatas o voceras de los partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Están estos. Luego, si empezamos a revisar la preceptiva de la Ley General en materia de delitos electorales, podemos advertir que fundamentalmente tiene estos sujetos y según los tipos. ¿A quién o al qué? Un sujeto común o indiferente. Si no se requiere una calidad específica y es el que puede llegar a cometer las conductas típicas que están descritas en el artículo 7, 7 bis, 10, 13, 15, 19, 20 de esta Ley General de materia de delitos electorales. Entonces, vamos viendo en el artículo 7 algunos de los delitos. Artículo 7. Se impondrá de 50 a 100 días multas y prisión de 6 a 3 años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley. Vote más de una vez en una misma elección, haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral, en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentran formados, en fin, y vienen otros tipos. Hay algunos en donde bien ya son agravados, por ejemplo, en el caso de solicitar votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza. Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta 1/3 de la pena prevista en el presente artículo. Entonces, en este caso se trata de un tipo agravado, o igual en el caso de que quien lo realice es cuando se amenaza con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas, o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido o coalición, o la abstención del ejercicio del derecho al voto o compromiso de no votar a favor de un candidato, partido o coalición. Entonces aquí podríamos entender que sería con una sanción agravada. Pero en estos dos últimos casos se trata de un sujeto propio o exclusivo, un integrante de un organismo de seguridad pública. Y el otro es un sujeto común e indiferente a quien amenace. Entonces, existen algunos elementos normativos en cuanto el medio, quien con amenazas, la suspensión de beneficios de programas sociales,
¿no? Entonces, el objeto y los medios, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Luego hay otro que tiene un sujeto propio exclusivo, que serían los artículos 11, 11 bis, 13, 20 y 20 bis, el servidor público. Y aquí tenemos, por ejemplo, si nos vamos al artículo 11, algunos supuestos que son varios, pero tenemos aquí Se impondrá de 200 a 400 días multiprisión de 12 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Esta cuestión, pues, es eh, peculiar, ¿no? Porque fíjense, dice, se impondrá de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista, bueno, o al candidato. Entonces está esta sanción del carácter económico, conjuntiva, junto con la privativa de la libertad. Hay otras, por ejemplo, esta no, yo les decía, más bien es la del artículo 11 la que interesa. Artículo 11. Se impondrá de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público. Sujeto, propio o exclusivo. Servidor público. Servidora pública. La pena es conjuntiva, económica y prisión. Y dice coacción, fracción primera, coaccione o amenace a sus subordinados para que participen. Y entonces aquí lo que me interesaba saber es por qué, a pesar de que se trata de servidores públicos, solamente tienen estas sanciones, la económica y la de prisión. Entonces estaba buscando en los demás artículos, fundamentalmente los primeros. Aquí está el artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, la inhabilitación para ocupar un cargo, empleo o comisión en el servicio público federal, local, municipal o los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal de 2 a 6 años y en su caso la destitución del cargo. Entonces, vean ustedes, pues ese es un tipo muy agravado, muy fuerte, porque contempla la sanción de multa y prisión y además la destitución y la inhabilitación. Entonces, te separo del cargo y además te inhabilito por cierto tiempo. Entonces, digo, aquí lo que hay que hacer es verlo críticamente si estas sanciones son proporcionales, ¿no? Digo, es muy importante asegurar que el elector pueda concurrir a votar con libertad el día de la jornada electoral, pero bueno, pues lo está sancionando con multa, prisión, inhabilitación y destitución. O sea, realmente son sanciones muy fuertes. Y hay otros más sujetos a quienes habiendo sido electos un cargo de elección popular. Artículo 12 es cuando los servidores públicos se ponen de acuerdo una vez que son electos y deciden pues no concurrir al órgano para el cual resultaron electos. Dice el 12 de la ley, se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por 6 años a quienes habiendo sido electos a un cargo de elección popular no se presenta en su casta justificada a juicio de la Cámara Asamblea Legislativa. Bueno, aquí pues no es Asamblea Legislativa, más bien sería Congreso de la Ciudad de México o cabildo respectivo. Bueno, no todos son cabildos, en el caso de las alcaldías son consejos, ¿no?
a desempeñar el cargo dentro del plazo previsto para tal efecto en el ordenamiento jurídico respectivo. Entonces, no sé si ya esté reformada esta ley, a ver si ustedes lo pueden checar. A ver, ley general. Aquí está. Es que se me hace raro. Sí, pues sigue el texto así. Asamblea Legislativa, entonces deja fuera el Congreso de la Ciudad de México. Bueno, claro, habría que ver. Cabildo respectivo, Cámara, en fin. Pues bueno, y lo malo es que es una ley general, pero bueno. Luego, el funcionario electoral, vamos a ver un caso, el 20 bis, que se refiere a violencia política de género. Vamos a ver qué nos dice este 20 bis. Sí, aquí está. 20 bis. Comete el delito de violencia contra política contra las mujeres en razón de género, quien por sí o interpósita persona, y viene el antepenúltimo párrafo. Cuando las conductas señaladas en las versiones anteriores fueron realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidato independiente, precandidato o candidata con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. Bueno, entonces este es un delito agravado en función de la calidad específica o propia del sujeto activo. Y también puede ser cometido por cualquier persona. Ese sería otro tipo. Si consideramos tipo, sería, pues mira, es el 20 bis más la fracción primera, con la sanción correspondiente, que es la prevista en el párrafo segundo, que es de pena de 4 a 6 años de prisión y de 200 a 300 días multa. Ahí tienes un tipo. Sería el segundo tipo, el de la artículo 20, fracción segunda, más ese párrafo que hemos señalado. Un tercer tipo, el 20, más la fracción tercera, más ese artículo. Un otro tipo, el de la fracción cuarta de ese mismo artículo, más ese párrafo que les he mencionado. Y con esto, aunque se suena muy repetitivo, lo que yo les quiero dejar claro, a ver si lo consigo, o si ya lo tiene, pues bueno, pues qué bueno, es que precisamente un artículo puede contener varios tipos. Según nosotros podemos identificar una hipótesis normativa y una consecuencia jurídica. Y entonces aquí tenemos un tipo porque hay un sujeto activo y hay una conducta y una consecuencia. La primera es ejerza cualquier tipo de violencia. La segunda, restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto. Amenace o intimide a una mujer. Entonces, y algunos podrán decir, bueno, y a lo mejor la propia fracción segunda y la tercera tienen otros dos tipos. Uno que es restricción y el otro que es anulación. Y el siguiente es amenaza y el otro que es de intimidación. Entonces, pues, digo, yo lo consideraría porque finalmente pues tienes sujeto activo, conducta y los demás elementos no, correspondientes, el sujeto pasivo,
el elemento normativo, derecho al voto libre y secreto, por ejemplo, en la fracción segunda, la fracción primera, ejercer cualquier tipo de violencia, los medios, el sujeto pasivo contra una mujer, el, este, la, el objetivo que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el resultado o el desempeño de un cargo público. Entonces, vean ustedes cómo podemos identificar estos elementos, ¿no? En función de los sujetos y fundamentalmente de los elementos normativos. Luego está el otro, a quienes habiendo sido electos un cargo de elección, bueno, eso ya lo habíamos visto, integrante de un organismo de seguridad pública. Artículo séptimo, fracción séptima. ¿En qué consiste? Artículo séptimo, fracción séptima. A ver. Fracción séptima. Se impondrán de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. ¿A quién? Sujeto común e indiferente, fracción séptima. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza. Presione a otro a asistir a eventos proselitistas. Dice, si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo. De igual forma, se sancionará a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales, ya sea por no participar en eventos proselitistas o bien para la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición, o la abstención del ejercicio del derecho del voto, o al compromiso de no votar a favor de un candidato, partido político o coalición, ¿no? Entonces, estábamos en, creo que esto fue, integrante de un organismo de seguridad pública. El funcionario partidista también, están estos tipos. Por ejemplo, el artículo 9, artículo 9, dice, se impondrán de 100 a 200 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que ejerza presión o induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición el día de la elección o en alguno de los 3 días anteriores a la misma. ¿De acuerdo? Digo, aquí había que revisar el caso de aquellos supuestos en donde se trata de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, para ver en qué condiciones, qué temporalidad hay para votar, ¿no? Porque según entiendo, inclusive votan mucho tiempo atrás del día de la elección. Entonces, pues pareciera que esas cuestiones no tienen cobertura en este tipo. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo. Al funcionario partidista candidato. El artículo 9, el 13, el 14, vamos viendo el del 14, qué es lo que nos establece respecto del candidato. Artículo 14. Se impondrá prisión de 2 a 9 años al precandidato, candidato, funcionario partidista, a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción tercera del artículo 11 de esta ley. La fracción tercera del artículo 11 determina, destina, utiliza, permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo
al apoyo o el perjuicio del precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado. Precandidato, digo, son situaciones más o menos similares, aspirante a candidato independiente, organizadores de actos de campaña, ministros de culto religioso. Vamos a ver de ministros de culto religioso o al quien en el ejercicio del culto religioso, que sería el artículo 16, ¿y cuál es la sanción? 16. Se impondrá de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto religioso presionen en el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Es decir, ministros de culto religioso, vamos a pensar un cura, un sacerdote, que al oficiar misa pues está haciendo expresiones que puedan traducirse en presión al sentido del voto o que induzcan expresamente a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido o coalición. Entonces, digo, esto es una situación muy delicada, porque pues imagínate, se investigación a un ministro de culto religioso por una situación así, a pesar de que se pueden presentar esas situaciones en donde los ministros de culto religioso este, eh, participen en la misa. Digo, yo recuerdo cuando era magistrado en la sala regional Toluca, me tocó ver participación de ministros de culto religioso. Uno, por ejemplo, que oficiaba, creo que era el municipio de Aquilan, en el Estado de México, una misa. Y entonces ustedes veían en la misa muy bien, se distinguían muy bien el candidato, su esposa, todos los integrantes de su planilla, con sus chamarras rojas, en una misa. Y el padre diciéndoles que bueno, pues ahora que van a esta misión y se tienen que portar bien y que no sé qué, y que Dios los acompañe, y que no sé qué. Yo decía, qué barbaridad, esto me parece inusitado. Digo, yo tengo que verlo para creerlo, y teníamos los videos, habían aportado los videos. Entonces dije, esto es increíble. O también me tocó, por ejemplo, ver en Chalma, no me acuerdo, sí, creo que sí, no, o era otro, más bien el de la misa era otro municipio, porque Ocuilan fue el de el Santo Señor de Chalma, que los candidatos estaban participando en una procesión religiosa para ver al Santo Señor de Chalma, o en otro que fue el caso de Cocotitlán, también en el Estado de México, en donde el padre estaba en el templete del acto de apertura, el inicio de la campaña de una candidatura, y hizo uso de la palabra. En fin, no todo, como les anticipaba, no todo tiene que ir al expediente penal, es un derecho de última ratio. Pues digo, las cosas se atoraron en la nulidad de la elección, pero bueno, en fin, fueron casos inusitados. Digo, yo estaba conociendo nada más de la nulidad, no me ocupé de la cuestión penal, ni tampoco ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, esa cuestión. Luego está a quien estando obligado a dar fe de los hechos o a certificar documentos concernientes a la elección, que es el artículo 17 y que se refiere a lo siguiente: se impondrán de 100 hasta 500 días multa a quien estando obligado se niegue injustificadamente a dar fe de hechos o certificar documentos concernientes a la elección. Es un tipo con un sujeto propio común e indiferente. Claro,
debe ser que de los que tengan esta posibilidad de certificar, dar fe de hechos, de certificar documentos. Digo, sabemos que fundamentalmente son quienes, los notarios públicos, son los que interesan, no así los corredores públicos, porque ellos no pueden intervenir en cuestiones electorales o distintas de actos de comercio. O, por ejemplo, también las oficialías electorales de los institutos, que es precisamente, son las dos funciones fundamentales que llevan a cabo estos órganos. Luego, a quien habiendo sido magistrado electoral federal o local, consejero electoral nacional o local, secretario ejecutivo del INE, o cargo equivalente en los otros. Artículo 18, vamos a ver qué dice el artículo 18. Se impondrá de 400 a 800 días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales federales o locales, consejeros electorales nacionales o locales, secretario ejecutivo de línea, cargo o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñan o sean designados en cargos públicos por los poderes ejecutivo y legislativo cuya elección haya calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular dentro de los 2 años siguientes a la conclusión de su cargo. Entonces, ¿qué querría decir esto? De que, por ejemplo, en mi caso, a mí que me tocó ser magistrado electoral en la sala regional Toluca, pues yo no podría, por lo menos desde que salí, concluir mi encargo, que fue el 7 de marzo del 2022, pues diría yo, en marzo de 2023, pues sería el primer año. Y en marzo de 2024 sería el segundo año, es decir, después del 7 de marzo ya puedo vincularme a algún gobierno de acuerdo con este tipo, en que hubiera calificado o participado. Entonces, yo podría decir, bueno, sí puedo quedar en el de Toluca porque no participé en su calificación. No, o no se impugnó, no, y entonces pues no conocí de la presidencia municipal. O bien, por ejemplo, bueno, pues mira, nada más llegaron hasta la instancia local, entonces el detalle sería que los del Tribunal Electoral del Estado no pueden, pero yo sí, porque aunque era competente para conocer, pues no llegó hasta mi instancia. Entonces, pues esta disposición, ¿a qué mira? ¿Qué es lo que pretende asegurar? Pues precisamente la independencia de los órganos, es decir, que no se establezcan compromisos. Oye, yo te califico bien y después tú me das chamba, ¿no? Pues no, la cosa no es así, ¿no? Estas son disposiciones que se han llamado cláusulas Molinar y les voy platicando. Molinar Orcasitas, que fue consejero del Instituto Federal Electoral, el otro Instituto Federal Electoral, cuando termina su encargo, se va como diputado por el Partido Acción Nacional. Y entonces, a partir de esa situación, fue que se modificaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y también pues, la legislación penal. Si esto no puede pasar, se califica la elección o participas en la organización y ya después que pases del otro lado, pues esto pues, no nos va a dar una seguridad o imagen de independencia, sino de otra cosa. Y, y bueno, y ahí está otra, ya finalmente por el interpósita persona, que es el del séptimo, fracción 18ª. Vamos revisando, ¿no? Fracción 18ª. Dice, por sí o por interpósita persona, proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político, coalición, agrupación o candidato para apoyar actos proselitistas dentro de una campaña. Pero bueno, allí está. Enseguida, también como estamos en este tema de los sujetos,
y en cierta forma ya hemos ido anticipando, pues se encuentran los sujetos pasivos. Y prácticamente en todos estos delitos podemos identificar a la sociedad, cuando no existe un sujeto pasivo específico, en general puede identificarse a la sociedad. En el caso del el subordinado del servidor público, es decir, su jefe le está ordenando el mío y te me vas a la campaña y me pasas lista y entonces eh, pues tienes que participar. Y si no participas, te voy a sancionar o te voy a quitar parte de tu sueldo, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, pues es la libertad del servidor público, porque es el subordinado, pues debería de tener la posibilidad de participar en las actividades políticas que quiera, pero él libremente y no por mandato de un servidor público, independientemente de que también resulten afectados y en esa medida sujetos pasivos los otros partidos políticos o las candidaturas. O pues lo mandas a hacer campaña en contra mía o a favor de tu compadre y pues también me estás afectando a mí, candidato, este, porque pues, los demás no tenemos esa posibilidad, inclusive a los partidos políticos, ¿no? Entonces podrían ser ahí en ese caso varios sujetos pasivos. Las mujeres, en el caso de la violencia política de género, efectivamente son sujetos pasivos, ya sea una mujer o varias mujeres. La mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, en lo que es un tipo agravado, es decir, no solamente cometes violencia política de género en contra de una mujer, sino que es doblemente delicado, eh, atendiendo a la circunstancia de que esta mujer pertenece a un pueblo o comunidad indígena. Entonces, es una situación inadmisible. Entre paréntesis, yo puse algunos supuestos que no se están considerando en la norma. Por ejemplo, grupo indígena, pensemos un grupo indígena, sobre todo en las regiones migrantes, colocadas en una forma próxima a grandes polos de desarrollo o ciudades muy industrializadas o de una gran pujanza económica. Pensemos caso de Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México. ¿En qué se ha convertido la zona conurbada? Pues en lugares, ciudades dormitorios, y ahí quienes están llegando, pues, integrantes de diversos pueblos y comunidades, y realmente forman grupos indígenas. Yo recuerdo que, por ejemplo, nos tocó un asunto que era de Valle de Chalco, y quienes estaban acudiendo era un grupo, una asociación civil prácticamente, conformada por otomís, zapotecos, tzetzales, en fin, quienes habían venido a la Ciudad de México y finalmente se habían desplazado para Valle de Chalco en las llamadas ciudades dormitorio, ¿no? Entonces está esa cuestión. En otros casos, pues son los electores, el candidato o la candidata, el precandidato o la candidata, luego la precandidata, los propios partidos políticos, coaliciones, las agrupaciones políticas, el representante del partido político en la casilla o general o de una candidatura independiente, los votantes, funcionarios electorales, la autoridad electoral competente, el funcionario de casilla, la ciudadanía, los beneficiarios de los programas sociales, los subordinados de un servidor público, los proveedores, los observadores electorales, donde nos incluye a los visitantes, etc. Entonces, pues podríamos decir, es una ley que tiene un amplio espectro y que trata de cubrir el mayor número de sujetos. Fíjense que tengo otros cuadros porque
según entiendo, también me toca ver otros temas que una perspectiva comparativa del caso de delitos en América Latina, y efectivamente sí tengo una presentación, y también otra que tiene que ver sobre los partidos políticos, y los partidos políticos pueden ser sujetos activos en materia electoral. Entonces, si me permiten un momento, a manera de receso, busco las láminas para poderlas proyectar. Aquí están, delitos electorales en América Latina. Aquí las tengo. Y también tengo algunas láminas sobre la responsabilidad de los partidos políticos. Pero bueno, vamos por partes. Entonces, aquí tengo la cuestión esta de América Latina. Pues mire, hay un trabajo muy interesante que se preparó en una obra que se llama Derecho Electoral Latinoamericano, que el día de ayer les recomendé, si no mal recuerdo, que es de Dieter Nolen, Leonardo Valdés, Zurita y Daniel Sobato. Y entonces, en cierta forma, pues ahí aparece un estudio del doctor Fernando Gesto Martínez Porcayo, que fue magistrado de la Sala Superior, y entonces realiza un análisis, el maestro, en coautoría, con otros especialistas en la materia electoral, y revisan lo relativo a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Y entonces ustedes pueden advertir ya de entrada que no hay una consistencia de preverlo todo en el Código Penal, porque pues, realmente en estas latitudes son en los códigos electorales o leyes electorales en donde se prevé la materia de delitos. Entonces, pues esto ya nos marca una tendencia, salvo en el caso de El Salvador y Paraguay, que además de preverlo en el Código Electoral, también lo llevan al Código Penal, ¿no? Entonces, y esto cualquiera me podría decir, oye, pues finalmente es una diferencia formal, pues, pues en cierta forma, en cierta manera podría uno decir que sí. Sin embargo, me parece que al preverlo en el Código Penal, pues esto te da la cobertura, el soporte ya de entrada, así de forma, de que las disposiciones de la parte general se van a aplicar en la materia electoral. O sea, no hay un desarrollo de normas generales, por ejemplo, responsabilidad, tipicidad, excluyentes de responsabilidad, sanciones, etcétera, como nosotros lo podemos advertir en nuestro Código Penal federal, que esté desarrollado así en las leyes electorales. Y entonces, pues hay que hacer las remisiones, determinar cuál es el ordenamiento supletorio. Gracias, compañero Hernández San Vicente. A partir de estas cuestiones, ¿no? Entonces, es una situación problemática. Entonces, vemos. Primero, una cuestión. Se trata de determinaciones legislativas. En la mayoría de los países, el votar sin tener derecho a ello se contempla como un delito, salvo en el caso del Paraguay, en donde es una falta de carácter administrativo.
La negativa a admitir el voto, más bien emitir el voto, sería, a emitir el voto, y hay variaciones, por ejemplo, de 30 a 60 días de salario mínimo, y en Guatemala con 10 a 60 días. Hay variables. Cierto que nos destaca que en algunos casos el votar tiene un carácter imperativo, obligatorio, no como ocurre en México, que aunque se dice es un derecho y una obligación, pues lo cierto es que es más bien un derecho y que quien quiere lo ejerce y quien no, no, y no pasa nada. Sin embargo, yo creo era lo que advertía en estos países, en algunos países, que el votar es una condición inclusive para ejercer otros derechos, sobre todo cuando vas a presentar peticiones administrativas a la autoridad, lo primero que te dicen es preséntame tu constancia de que votaste, de tal manera que pues es donde ya existe ese incentivo, ¿no? Ese incentivo, pues, negativo, ¿no? No votas, te la vamos, se te va a complicar para el ejercicio de otros derechos, simple y sencillamente para presentar peticiones ante la propia autoridad, por ejemplo. Generalmente los delitos son sancionados en forma más grave, aunque ya vimos desde la sesión pasada que inclusive pues pareciera que no tan grave porque es más bien es común prever la disolución de los partidos como una determinación administrativa por faltas, en algunos casos, y esa que equivale a una muerte civil, y esa cuestión pues no está previsto en la pena, ¿no? Digo, nuestro artículo 22 prohíbe la pena de muerte y se acabó, ¿no? Aunque esa muerte no incluye a las personas jurídicas. Por ejemplo, en la Constitución de Honduras se prevén algunas prescripciones, por ejemplo, estas cuestiones son de acción penal pública y la prescripción en 4 años. Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación ciudadana en la política del país. Conoce la justicia ordinaria de delitos electorales. En Panamá se regula que al Tribunal Electoral le compete sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del sufragio. Ven ustedes, es un órgano jurisdiccional que no solamente conoce cuestiones electorales, sino también de delitos. En Uruguay se establece la prohibición para ciertos perseguidores magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas, los directores de los entes autónomos y los servicios centralizados, los militares en activo, cualquiera que sea asegurado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, para en general ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, y se prohíbe su participación en actos políticos. Desde la Constitución de 1830 y subsistió en la de 34, en la de 1942, 1952 y 1977. Se prevé la inelegibilidad de servidores públicos de la Cámara de Representantes y se emiten leyes de amnistía entre 36 a 55. Bueno, Uruguay fue un país que estuvo bajo la bota militar, tuvo situaciones en donde hubo insurgencia urbana, y entonces pues el llamado movimiento los Tupamaros. Entonces por esto estas disposiciones tan desarrolladas y específicas sobre las cuestiones relacionadas con los servidores públicos, sí pueden realizar actos públicos o privados, pero aguas con el voto, ¿no? Y les prohíben participar en actos políticos. Precisamente, pues hay que tener presente que se trataba de un país que había pasado por una dictadura. Entonces,
esta cuestión. Luego, se prevén leyes con cierto rango superior que la legislación ordinaria, en caso de Chile, una ley orgánica y excluye que sea un decreto presidencial, y en Nicaragua es una ley constitucional. En México es una ley general. ¿Esto qué implica? Los países que tienen leyes específicas, leyes orgánicas, son leyes que tienen una cierta supremacía respecto con el resto del ordenamiento jurídico, y para su reforma y modificación se requieren mayorías calificadas. Asimismo ocurre también, por ejemplo, en España, en las reglas que tienen que ver con los derechos fundamentales, le hace derechos humanos. Luego, las leyes y códigos electorales regulan la materia de delitos. Algo en Colombia es el Código Penal. Ya habíamos dado otro caso. México, una ley general. En Honduras, República Dominicana, El Salvador y Perú, en ambos ordenamientos se regula la cuestión penal. Es la legislación electoral y penal. Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay solo prevén delitos, no faltas electorales. En México, pues bueno, está la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, esto se está. Y luego, vean ustedes, aquí tengo otros cuadros, no llegué a tanto, pero veía, por ejemplo, en Argentina, toda fuerza armada o reunión que se atribuye a los derechos del pueblo o petición en su nombre es un delito de sedición. Traición a la patria por facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni sumisiones o supremacía. Esto en su texto constitucional. En Bolivia se prevé el delito de traición a la patria, inclusive por cuestiones políticas, y estos son imprescriptibles y se distingue en la propia Constitución entre falta y delito electoral. En Brasil se establece que la materia penal es competencia de la Unión y no procede la extradición de extranjeros por delitos políticos, como también ocurre en el caso de México. Y entonces Colombia tiene un desarrollo más amplio, la prohibición de extradición en el caso de delitos políticos. Los partidos y movimientos públicos responderán por avalar candidatos que hayan sido o fueren condenados por delitos vinculados a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, los miembros de corporaciones públicas de elección popular o pertenencia, promoción y financiamiento a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico. Pues es un país que, al igual de México, pues, capturado por el narcotráfico, y pues también tuvo lo de el FARC, ¿no? Y entonces por eso se entiende que se constitucionalicen este tipo de disposiciones, no porque sea un Estado muy paranoico, sino más bien hay que ver el contexto de la guerra insurgente, que fue muy prolongado, y también los problemas que ha tenido con el narcotráfico. El Congreso puede conceder amnistía o indultos generales por delitos electorales. No pueden ser congresistas quienes hayan sido condenados por sentencias judiciales a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Corresponde al gobierno, en relación con la rama judicial, lo relativo a los indultos por delitos políticos. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, se requiere no haber sido condenado por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos. Igual, diputaciones y gubernaturas. En ley se determina cuáles son los delitos conexos a los políticos, ¿no? Y en Honduras tenemos la suplantación de la soberanía popular y la usurpación de funciones como traición a la patria, alteración de la presidencia como traición a la patria, delitos electorales
previstos en el 57 o anunciados, y delitos contra los poderes del Estado. Son imprescriptibles, se persiguen de oficio o a petición de cualquier ciudadano. La acción penal en materia de delitos es pública y prescribe en 4 años. La justicia ordinaria conoce los delitos y faltas electorales. No se permite la extradición por delitos políticos o conexos. Procede la amnistía por delitos políticos. Tengo más cuadros, pero les quiero decir que vamos a ver unos 3 cuadros más y ya nos vamos a detener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos. Entonces, tenemos esta cuestión: delitos electorales, acto u omisión que vulnera las disposiciones legales y que lesiona los bienes públicos más relevantes en materia. Definición genérica: Bolivia, toda acción o omisión dolosa, culposa, violatoria de las garantías que establece este código, constituye un delito electoral. Guatemala comete delito electoral quien por dolo o culpa realice actos o omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, falsearlo o alterar sus resultados. Entonces, digo, a partir de estos casos y algunas otras cuestiones más, compañeros, nosotros podemos advertir que prácticamente cada entidad federativa, más bien cada estado, regula pues primero sus procesos electorales. Eso es lo que se conoce como el margen de apreciación nacional. Y cada estado pues determina en ejercicio también de su soberanía si son regulados como delitos o faltas, si estos son juzgados en la jurisdicción ordinaria o es una jurisdicción especializada, como el caso de México, como el caso de algunos otros países que no también conocen delitos, me parece que Guatemala, en fin, entre otros más. Entonces, pues son cuestiones que atañen más bien a decisiones de cada país, de cada sociedad, en función de su desarrollo, de sus propias aspiraciones, en fin. Entonces, eso básicamente es lo que podríamos ver en esta materia. Hay algunas cuestiones que pueden advertirse en esta obra que les he recomendado el día de hoy. Y bueno, aparte de esto, yo quiero hacer una reflexión y tiene que ver con esta cuestión. Fíjense que algo que se ha llegado a cuestionar es qué ocurre con los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos solamente son sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa? ¿Por qué no se revisa el quehacer de los partidos políticos a tenor de los delitos electorales? Y cualquiera de ustedes me podría decir, bueno, es que en materia penal impera un principio que dice societas delinquere non potest. Las sociedades no delinquen. Es decir, las personas jurídicas no son sujetos de derecho penal. Sin embargo, es una cuestión que ya podríamos nosotros poner en crisis, porque de acuerdo con la doctrina que se ha venido desarrollando en materia de tratados internacionales, inclusive los estados que han suscrito ciertos convenios, como la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada, la Convención de Mérida contra la corrupción, la Convención contra la trata de personas, el Estado mexicano,
al igual que los demás estados partes, han reconocido la necesidad de perseguir a las personas jurídicas. La nueva fenomenología delictiva arroja que ya no son las formas tradicionales de comisión de delitos, sino que inclusive ya se trata de completas organizaciones que exceden los contornos del ámbito nacional. Ya es una delincuencia transnacional completamente organizada. Y entonces dicen, bueno, a pesar de que se puede aceptar que la mayoría son situaciones de hecho, en otras ocasiones son auténticas personas jurídicas reconocidas como tales ante notario o un fedatario, y están destinadas o organizadas para delinquir. Y entonces, tan es así que por eso les he mencionado estos eh, tratados en donde se ha reconocido la responsabilidad de las personas jurídicas o la necesidad de legislarlo, ya sea administrativa o penalmente. Si ustedes revisan el artículo 11 y el 11 bis del Código Penal Federal, inclusive el Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha conocido que en ciertos casos las personas jurídicas pueden llegar a estar involucradas en delitos electorales, no en delitos electorales, no, sino más bien en general en cuestiones electorales. Vean ustedes, por ejemplo, artículo 11, cuando algún miembro representante de una persona jurídica, estoy leyendo el artículo 11 del Código Penal Federal, o de una sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, con excepción de las instituciones del Estado, perdón, comete un delito con los medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social, o en beneficio de ella, el juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o su disolución cuando lo estime necesario para la seguridad. Artículo 11 bis. Para los efectos de lo previsto en el título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas podrá imponérseles alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando haya intervenido en la comisión de los siguientes delitos. Y entonces ya determina de los previstos en el Código Penal Federal, el apartado A y el apartado B, de los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos, las leyes especiales. Y señala 21 leyes especiales que van desde por ejemplo, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley de Migración, la Ley General de Salud, hasta llegar a la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos. Pero extrañamente, no se señala la Ley General en materia de delitos electorales. Y entonces como que pareciera que los partidos políticos tuvieron el cuidado de que todos fueran responsables en los términos de estos dos artículos, el 11 y el 11 bis del Código Penal Federal, inclusive ese título que se menciona, el título 10º, capítulo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces dejaron la materia electoral fuera, y en consecuencia, ¿cuál sería el efecto? Pues que los partidos políticos aparentemente también están fuera. Y entonces, pues, ¿qué les puedo decir? No sé en México, pero en el mundo se reconoce en algunas latitudes que los partidos políticos pueden ser responsables no solamente administrativamente, como se reconoce en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino también en temas de otro orden, como sería la vulneración de los derechos humanos, que linda ya en forma muy cercana a los delitos electorales.
electorales. Y estas cuestiones han provocado inclusive la disolución de los partidos políticos por la realización de actividades antidemocráticas. Fue, por ejemplo, el caso de el Partido de la Prosperidad en Turquía, que por hacer llamamientos al discurso discriminatorio de odio en contra de quienes no profesaban la religión musulmana y que también propugnaba por el restablecimiento del régimen teocrático en Turquía, por ejemplo, la utilización del verbo islámico en el caso de las mujeres y la declaración de una guerra santa en contra de los infieles. Entonces, esta decisión fue inadmisible en Turquía, cursó por el fiscal que estaba adscrito a la Corte de Apelaciones, que presenta una acción ante el Tribunal Constitucional de Turquía, precisamente para disolver este partido, y se disolvió un asunto muy famoso, el Lefa Partisi, que llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde convalidaron esa determinación por la cual se había considerado que se estaban realizando actividades antidemocráticas. Entonces, créanme que es un área de oportunidad muy importante el analizar estas cuestiones. Vimos en la primera parte, cuando fue la Ley General en materia de delitos electorales, que todos eran responsables, menos las personas jurídicas, por lo menos en esos tiempos. Y entonces, y ya vimos que en este sistema de números clausus del artículo 11 bis, que no están en la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, los propios partidos políticos, lo digo, porque esa es una consecuencia natural, podemos hacer esta diferencia sin menor dificultad. Se cuidaron de no meterse como responsables de la materia de delitos. Pero bueno, esto no implicaría, habría que estudiarlo, si los partidos políticos, bueno, quizás ley general de materia de delitos electorales no, pero quizás si el partido político está metido en otras acciones, por ejemplo, que está recibiendo dinero del narco o dinero de la delincuencia organizada, pues ahí sería otro cantar, ¿no? Entonces, compañeras, compañeros, ya es viernes, es el momento de declarar, si ustedes no tienen preguntas, oficialmente inaugurado el fin de semana. Les agradezco mucho su atención y entonces, pues, dedíquense a las labores, que correspondan, decía una maestra que tenía en Derecho Penal en la Facultad de Derecho, a las labores propias de su fe, ¿no? Entonces, viene el fin de semana, espero que la pasen bien, pues yo todavía, el sábado, todavía tengo otra clase en la maestría en ciencia política, si alguien está inscrito también en esa materia, pues ahí nos vemos mañana, y les agradezco mucho su atención, les mando un fuerte abrazo, compañera Leila, José Alfredo, María Antonieta, Noel Carmona, Jorge Armenta, Elvia Lucero, muy atentos todos ustedes. Hubo compañeros que ni siquiera parpadeaban, entonces supongo que eran fotografías o imágenes fijas. Daniel Alejandro, usted, don Alan Sánchez, muy atento, compañero Delfino, Luis Rodrigo y Jorge Armenta. Les aprecio muchísimo y si no tienen ustedes ningún planteamiento, nos estamos viendo en alguna de las otras próximas sesiones que a mí cada rato me programan en la escuela judicial. Seguramente nos vamos a ver pronto. Les agradezco y cuídense mucho. Hasta luego, compañeras y compañeros. Adiós.